En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, viernes 21 de enero del año 2022, viernes de la segunda semana del tiempo ordinario, continuamos dentro de la octava por la unidad de los cristianos. La Iglesia recuerda el día de hoy a Santa Inés. El color litúrgico es rojo, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa son por la unidad de los cristianos. La primera lectura continuamos con el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos del 3 al 21. En aquellos días, Saúl tomó consigo 3,000 hombres valientes de todo Israel y marchó en busca de David y su gente en dirección de las rocas llamadas las Cabras Monteses, y llegó hasta donde había un redil de ganado, junto al camino. Allí había una cueva, y Saúl entró en ella para satisfacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva. Ellos le dijeron: ha llegado el día que te anunció el Señor cuando te hizo esta promesa. Pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido y cortó la punta del manto de Saúl. Pero a David le remordió la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y dijo a sus hombres: Dios me libre de levantar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Con estas palabras contuvo David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl. Saúl salió de la cueva y siguió su camino. David salió detrás de él y le gritó: Rey y Señor mío. Cuando Saúl miró hacia atrás, David le hizo una gran reverencia, inclinando la cabeza hasta el suelo, y le dijo: ¿por qué haces caso a la gente que dice: David trata de hacerte mal? Date cuenta de que hoy el Señor te puso en mis manos en la cueva y pude matarte. Pero te perdoné la vida, pues me dije: no alzaré mi mano contra el rey, quien es el ungido del Señor. Mira, la punta de tu manto en mi mano. Yo la corté y no te maté. Reconoce pues que en mí no hay traición y que no he pecado contra ti. Tú, en cambio, andas buscando la ocasión de quitarme la vida. Que el Señor sea nuestro juez y que Él me haga justicia. Yo no alzaré mi mano contra ti, porque como dice el antiguo proverbio, los malos obran mal. ¿Contra quién has salido a guerrear, rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto o a una pulga? Que el Señor sea el juez y nos juzgue a los dos, que Él examine mi causa y me libre de tu mano. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió: ¿eres tú, David, hijo mío, quien así me habla? Saúl rompió a llorar y levantó la voz. Le dijo: tú eres más justo que yo, porque solo me haces el bien, mientras que yo busco tu mal. Hoy has demostrado conmigo tu gran bondad, pues el Señor me puso en tus manos, y tú no me has quitado la vida. ¿Qué hombre que se encuentra a su enemigo
¿Le permite seguir su camino en paz? Que el Señor te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Ahora estoy cierto de que llegarás a ser rey y de que el reino de Israel se consolidará en tus manos. Palabra del Señor. Esta historia de Saúl y David va tomando tintes cada vez más interesantes. Aquí Saúl vuelve a tomar la decisión de enfrentar y de matar a David, porque David de alguna manera estaba creciendo entre la gente, estaba creciendo en popularidad y estaba creciendo también en ese sentido de ser el escogido o de ser el preferido del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucede en este relato? El Señor le pone en bandeja de plata la vida de Saúl. Lo tiene cerca. Sin embargo, David respeta la vida. Respeta primeramente al que es rey y que es ungido del Señor. No le corresponde a él quitarle la vida. No le corresponde a él tomar esa decisión, aun cuando la profecía decía que lo iba a poner en sus manos para que hiciera lo que con él quisiera. Pero David toma la decisión de dejarlo libre. Toma la decisión de dejarlo salir de la cueva con vida y que siguiera su camino. Al final, ¿qué es lo que dice Saúl? Tú eres una persona que hace el bien. No cabe duda que en ti el pueblo de Israel será consolidado. Será uno. A estas alturas del relato, David ya tenía esa popularidad para ser el sucesor del rey Saúl. Sin embargo, Saúl seguía empecinado en su dureza de corazón, en su frialdad de buscar aquel enemigo que en un momento dado lo encuentra en David. Sin embargo, David en todo momento demuestra que es aliado de él, que lo quiere, lo respeta y en todo momento continúa la labor de Saúl en quererlo agredir y continúa la labor de David en perdonarlo y reconocerle el lugar que tiene. Del Evangelio continuamos con el evangelista Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, el cual le impuso el nombre de Pedro, luego a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quien dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Esta frase de constituyó a los 12 y llamó a los que él quiso es el centro de esta plática, el centro de este evangelio, el centro de esta misa. En la primera lectura vemos cómo Saúl, que es el ungido por Samuel, que es dirigida la voz al profeta para que ungiera a Saúl como el primer rey y aquel que lo iba a consolidar,
Y después pone en el camino a David para salvarlo primeramente de los filisteos y después para darle esa fortaleza al pueblo de Israel. Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo? En la primera lectura encontramos que Saúl se deja llevar por sus condiciones humanas y constantemente le está encontrando ese no amor, ese odio, ese rencor, esas ganas de destruirlo, de lastimar a David. En el Evangelio, ¿qué encontramos? Encontramos que Jesús llamó a los que Él quiso. En la primera lectura, Samuel unge a Saúl y después le da la venia a David. Aquí el Señor escoge a los suyos. Escoge incluso a aquel que lo va a traicionar, porque sabemos que Jesús es capaz de ver el corazón del hombre. Recuerden la lectura de ayer cuando pregunta, ¿qué es válido hacer en sábado? Y viéndolos, le dio ira y le dio tristeza, porque no le contestaron. Vio qué es lo que había en sus corazones. Aquí vemos los nombres de los 12. Vemos cómo a algunos les cambia el nombre y otros simplemente los deja así. Pero ¿para qué constituye a los suyos Jesús? Los constituye para mandarlos a predicar, primeramente, a anunciar el reino de Dios. Segundo, para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Sabemos que expulsar a los demonios y el predicar no necesariamente es estar sobre un pedestal o estar expulsando demonios como lo hemos estado escuchando, que llegaban y se le postraban y le decía, Señor, sé que tú eres el Hijo de Dios. O como aquel que se encuentra dentro de la sinagoga y le dice, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿No? Los constituidos de los 12 les da el poder de expulsar a los demonios a través de la palabra, a través de la predicación. También entra la imposición de manos, también entra esa voz fuerte que les debe de decir a aquellos espíritus inmundos, salgan de ese cuerpo. Pero aquí Jesús toma a los que Él considera. No todos son letrados, no todos son de un alto conocimiento de la cultura. Son simples pescadores, son simple gente que caminaba, que hacían su labor en la barca, que hacían su labor cerca del lago. Gente común, así como podemos ser nosotros. Y Jesús los llamó para hacer esa gran labor que es el anuncio del reino de su Padre, el anuncio del reino de Dios. Por eso les dice, los constituyó para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Aquí yo creo que la invitación es hacer esos 3 elementos. A quedarnos con Jesús, a llevar el Evangelio y a través de la palabra expulsar a los demonios. Sin estos 3 elementos, pues estoy siguiendo a alguien que simplemente multiplica panes. Estoy siguiendo a alguien que lo sigue mucha gente por una simple conveniencia, como lo leíamos ayer, de que los curaran. Querían tocar el manto que traía para poder ser sanos. Y cómo es que Jesús huye a bordo de una barca porque lo querían aplastar, lo podían aplastar. Estamos llamados a quedarnos con Él. Si Él nos llama, estamos llamados a quedarnos con Él, porque esa va a ser la misión que Él nos va a dar.
Él nos va a ir entrenando, Él nos va a ir dando los dones, las gracias y sobre todo los tiempos para poder en un momento dado predicar y expulsar demonios. De la oración colecta, hoy viernes 21 de enero del año 2022, viernes de la segunda semana del tiempo ordinario, dentro de la octava de la Unión de los Cristianos. El color litúrgico es rojo. La Iglesia recuerda a Santa Inés. Dios Todopoderoso y Eterno, que escoges lo débil del mundo para confundir a los fuertes, concede propicio a quienes celebramos el martirio de Santa Inés, que imitemos su firmeza en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es un solo Dios, en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.